Fernando Morales es un pintor sin concesiones a corrientes y tendencias, alejado de la cultura ruidosa, difícil de encontrar en las redes sociales, que cultiva su vida como su arte. Nace en Vigo a finales de 1948. Su biografía comparte rasgos comunes con ciudadanos comprometidos con haberse enfrentado al poder en aquel tiempo de podredumbre dictatorial, lo que se plasmaría en tener conflictos con la jerarquía militar a la muerte de un compañero de servicio en el Sáhara, ser expulsado por una huelga contra la dirección de la escuela decorativa, ser despedido por activismo sindical y promover huelgas, crear un grupo ecologista y un ateneo libertario, ser responsable de 2 revistas anarquistas, participar en la autogestión de una empresa que había quebrado, llevar a cabo experiencias de vida comunal. Dedicado a cimentar su talento creativo, encauza su motivación intelectual y emocional, refinando su gusto personal por la pintura, siguiendo los pasos de los grandes maestros, copiando, imitando y robando antiguas soluciones para enfrentarse a nuevos problemas mientras crea su personalidad pictórica, luchando por transformar fracaso en oportunidad creativa, estudiando, analizando y experimentando novedades técnicas con harinas diferentes para panes venideros, sabedor de que grande es el hambre y la saciedad es harto pasajera. Durante todo este tiempo su vida laboral y pictórica se cruzará, descruzará y entrecruzará. Recibirá galardones y premios en exposiciones y concursos. Participará en muestras colectivas e individuales desde 1975. Hará carteles, murales y encargos de subsistencia. Trabajará como dibujante en diferentes talleres. Visitará museos y pintores. Estudiará los clásicos. Será ilustrador en varias editoriales. Emprenderá labores agrícolas y se hará activista cultural. Será diseñador gráfico. Se empapará de músicas, lecturas y películas. Creará montaje y fotomecánica de revistas en la movida viguesa. Se dedicará a la pesca, pero será pescado irremediablemente por Fernando Pessoa. Creará una granja de conejos. Ilustrará libros de texto. Decorará loza, porcelana y esculturas. Trabajará de cartero, jardinero y expendedor de gasolina. Colaborará con un grupo de teatro. Viajará. Se embarcará en un proyecto de radio. Montará un taller donde dará clases de pintura. Construirá una casa. Plantará árboles. Creará un jardín. Y se rodeará de naturaleza en una vida plena de cuestionamientos, pero siempre con la mente en su taller, sin abandonar sus pinceles ni dejar de exponer su obra, alejándose de lo que pudiera distraerlo de su más íntimo anhelo. Al cabo, Fernando Morales sigue siendo pintor aprendiz y comprensivo con el espectador. No espera que se entienda en minutos lo que al pintor le llevó largo tiempo de estudio y ejecución, ni comparte la palabrería explicativa de la crítica que aleja al público del encuentro directo con la pintura. Un encuentro que, antes que nada, ha de seducir, motivar, hacer sentir.
al darme cuenta de que quería dar un cambio radical en mi trabajo profesional, casi para cumplir los 18 años, pues me encontré como muy solo y no tenía, digamos, a dónde recurrir para empezar a iniciar ese camino. Y lo único que se me ocurrió, evidentemente, es hacerlo en casa a nivel autodidacta, ¿no? Entonces, pues hacía trabajos sobre Velázquez, sobre, en fin, todo lo que caía en mis manos, ¿no? Y trataba de retomar aquella necesidad vital que yo tenía de pequeño de dibujar cosas, ¿no? Pronto pude canalizarlo en cuanto leí un libro que me influyó muchísimo, que era de Ferdinand Leger, que se titulaba Funciones de la pintura, ¿no? Aquel libro para mí fue pues un terremoto mental en aquel momento, ¿no? Y sobre todo porque había otros pintores que de alguna forma también me sugerían que ya era hora de dejar aquellas reproducciones, ¿no? Y nada, y este libro me influyó muchísimo, Ferdinand Leger me influyó muchísimo, y a partir de ahí pues empecé otra etapa muy diferente. Sobre todo porque Leger enfocaba y relacionaba mucho el mundo del obrero, de la industria también, y yo, claro, evidentemente había pasado por esa etapa también, trabajando cerca de Barreras, en Inán, y cuando yo era ajustador y cogía piezas mecánicas que tenía que ajustarlas, y bueno, digamos que fue como una especie de vuelta atrás, pero ya desde un punto de vista muy diferente, ¿no? Evidentemente hacía estudios, sobre todo muy relacionados con la mecánica y con la pintura, ¿no? Entonces ahí sí que había un estudio riguroso en cuanto a las formas y al equilibrio de estas, ¿no? Y bueno, lo hice lo mejor que consideré oportuno, porque ya te digo, yo en aquel momento estaba como bueno, muy solo, ¿no? En cuanto, en fin, era el mundo del arte. Pero yo ya había empezado a hacer otras cosas. Yo era consciente de que había reproducido, más que reproducido, una influencia muy grande de Ferdinand Leger, demasiado descarada. Pero bueno, entonces yo era consciente de eso y era urgente que me largara de ahí, de esa influencia. Yo en aquel momento estaba trabajando sobre el soporte de la madera y con unas tiras, con unos rollos de pegar, que le llamaban texa. No sé si... Esas tiras eran blancas, negras, de todo tipo, y yo las utilizaba para forrar todo el soporte de madera de una forma perpendicular o bien vertical, ¿no? Y después pintaba encima, pintaba figuración, ¿no? Entonces, una vez pintado, yo despegaba cinta por cinta y le daba ligeros movimientos, bien para arriba, bien para abajo, bien a la derecha, bien hacia la izquierda, para crear imágenes distorsionadas. Y eso fue lo siguiente que hice, ¿no? Con esa exposición me fui a Francia, a Toulouse, ¿no? Y allí pues expuse y bueno, gustó mucho y tal. Debía de gustar mucho porque no me queda ni un cuadro, vendí todos. Es una pena porque las tengo en diapositivas, eso sí. Y bueno, no tiene nada que ver después con otras etapas, pero fue bueno, una etapa muy importante en ese sentido, porque me dio paso hacia el expresionismo.
Rosa y yo habíamos ido a Francia, ella para pasar unas vacaciones, yo para hacerme un hueco, bien en las artes gráficas o bien en la pintura. Evidentemente, la Diana estaba en la pintura, pero vamos, yo era consciente de que iba a ser complicado, por lo tanto, como lo hacía en Vigo, las artes gráficas me ayudaban a, digamos, a mantener el aspecto económico para poder seguir pintando, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues me llevé una carpeta de trabajos. En Toulouse me ofrecieron exponer 2 veces, expuse una y nada, me fue todo estupendo allí en Toulouse, ¿no? De hecho, volví posteriormente, al cabo de 4 o 5 meses, volví a exponer allí. Me fui con 10 cuadros en un brazo y 10 cuadros en otro, y durmiendo encima de ellos en la estación de Grun, ¿no? Bueno, la cuestión está en que una vez terminado eso, nos fuimos a París, con la idea de visitar algunas galerías y enseñar esos trabajos que yo llevaba en una carpeta. Pero claro, las galerías estaban cerradas y preguntamos y nos dijeron que estaban cerradas porque se estaba haciendo el montaje para la Bienal de París que se celebraba en el centro de Pompidou, ¿no? Y allí nos fuimos y nos dijeron exactamente, o sea, ahora no podemos atenderte y por lo tanto, pues bueno, viaje frustrado, y como llevábamos un dinero muy limitado, pues nos volvimos. Entonces, al llegar a la estación, digamos de madrugada, sobre las 7 de la mañana, una cosa así, o 6, y entonces, pues bueno, soñolientos, nos dirigimos a la cafetería a desayunar. Y desayunando aparecieron 2 personas, dos hombres, muy bien vestidos y tal, con una carpeta, que a mí me llamó mucho la atención, claro, porque era mi carpeta. Entonces me dirigí a ellos y les dije, mire, esta carpeta, claro, debe ser de usted porque la encontramos en su departamento y la hemos visto. Y bueno, en fin, nada, muy bien, los individuos y tal, y me ofrecieron exponer en París. Venía de París frustrado y en la estación, digamos que en la frontera, pues me encontré con estos 2 individuos, ¿no? Nada, les gustó mucho el trabajo, me hablaron muy bien, que les interesaba que expusiese en París, en una galería que tenían ellos, no me acuerdo ya del nombre, no me acuerdo para nada del nombre. Sé que eran 2 socios que venían a Madrid por cuestiones también de tipo artístico y tal. Y nada, quedamos en eso. La cuestión está en que tuvimos varias conversaciones, me gasté la hostia de dinero en conferencias para ir concretando cosas y todo eso, hasta que un buen día me llaman ellos, uno de ellos diciendo, mira, la exposición no puede hacerse porque mi socio y yo pues, hemos tenido un conflicto serio y no nos queda otro remedio que cerrar la galería. Fin de la historia. Es así. Buenas noches a todas y todos, cabareceras de la web que habéis venido al programa de hoy. En esta ocasión tenemos con nosotras a un pintor, un viejo conocido de este cabaret. El grupo Máscara 17 estrena una obra que se llama Por Dios Eros, y tú haces los decorados. Cuéntanos. Bueno, yo venía de una experiencia comunal en La Armida, aproximadamente a unos 30 kilómetros de Vigo, ¿no? Esa experiencia pues fue estupenda, extraordinaria. Para mí me supuso mucho porque comprendí lo que sucede en las relaciones humanas cuando se viven de una forma estrecha y cuando se trata de vivir de una forma lo máximamente posible en cuanto a la autogestión, ¿no?
Llegamos a Vigo y se me propuso, por mediación de una amiga precisamente de Rosa, conocer a una gente que llevaba un grupo, Máscara 17, y bueno, digamos que tenían ganas de conocerme para poder, a ver si era posible pues que les hiciese la escenografía de una obra que estaban preparando, que se llamaba Pordioseros. Me metí de lleno en este proyecto, tan de lleno que a los 2 meses la escenografía estaba terminada y aún faltaba 8 meses para estrenar la obra. Y a partir de ahí, pues, aparte de que yo intervenía un poquitín en la obra, en una escena del final de la obra, se me ocurrió crear una exposición, digamos, en relación con esta obra, ¿no? No ya solamente sobre los personajes de la obra, sino sobre las personas que interpretaban esa obra, ¿no? Cuando tuve que hacer la escenografía de Máscara 17, ahí ya hubo estudios, pero ya no tanto, en un sentido. Yo pretendía en aquel momento hacer una pintura sobre los personajes de la propia obra, pero al mismo tiempo de aquellos que representaban esa obra, ¿no? Ortigosa, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Y después no solamente estudiaba a Ortigosa, hacía trabajos sobre ella, sino también de la posibilidad de conocer a esa persona que representaba el papel de Ortigosa, ¿no? Yo recuerdo cuando estuvimos trasladando los cuadros de tu casa al galpón para que permanecieran ilesos del ataque de polilla. Sí, sí. Yo recuerdo que según iba sacando un cuadro y otro cuadro y otro cuadro, me quedaba más flipado. Es una pintura hecha con las tripas, una pintura visceral, da la sensación... Esa forma de pintar en aquel momento tenía mucha relación con algunas pinturas primitivas. De hecho, si la observamos, los fondos están desconchados, están rotos, y estos estaban provocados por cierta agresividad que conseguía yo a través del agua saliendo de una manguera con mucha presión, incluso con agua muy caliente. Y por lo tanto, digamos que, bueno, no es que quisiese yo hacer una pintura primitiva, pero sí una pintura que saliese como tú dices, de dentro de las entrañas, ¿no? O sea, una pintura, en fin, que no estuviese rodeado por esa magnificencia del arte y de las galerías y de todo lo que supone, en fin, la cultura que en aquel momento vivíamos y que incluso hoy vivimos, ¿no? Entonces, pues yo me quería acercar precisamente a esa actitud sagrada ante un soporte, fuese la pared de una cueva, fuese esto una madera o fuese esto un lienzo, ¿no? Me escribió algo Ramiro Fontes para aquella exposición y tal, y bueno, hablaba de los desconchados, del paso del tiempo, sobre las paredes, sobre las incisiones que va provocando, la lluvia, el sol, en fin. Y bueno, pues yo traté de hacer una pintura expresionista, pero yéndome hacia lo primitivo, porque me apetecía hacer algo primitivo, ¿no? Algo, en fin, y nada, y entonces pues trabajaba con presión de agua. Eran cuadros pesados, entonces había un esfuerzo físico descomunal, bajarlos desde el piso hasta abajo, donde estaba la manguera, subirlos. Ahí ya sí que no había estudios ningunos. Ahí me interesaba
la acción del presente, ¿no? O sea, yo preparo, digamos, los soportes, digamos, la materia que voy a utilizar en esos soportes y empiezo a dibujar, a hacer incisiones, a colorear al mismo tiempo, pero sin estudios previos. O sea, digamos que yo buscaba de alguna forma que las ideas no viniesen de mí, sino que viniesen de algo mucho más allá que yo. Hay momentos en los cuales estás pintando que tú pierdes la noción del tiempo y que hay algo ahí que te influye, ideas que vienen, a ver, puede parecer esto un poco, en fin, no sé cómo denominarlo. Místico. Un poco místico, un poco... Creo que una de mis características, así como individuo, es precisamente un grado alto de emocionalidad que trato de equilibrar, evidentemente. Entonces yo creo que la pintura esta expresionista, hay mucho dolor ahí, hay mucha emoción, e incluso en la última, en esta, que pinto estos paisajes de aquí, de alrededor de mi casa, lo que pasa es que es una emocionalidad diferente, ¿no? Pero yo creo que soy un pintor emocional, no soy un pintor analítico. No tengo condiciones para analizar las cosas. Yo tengo el cerebro que tengo y creo que es intuitivo. Sé que hay un grado de atención elevada a la hora de estar trabajando. Y yo creo que esa atención más o menos plena pues es la que me hace entrar dentro de un espacio en el que el tiempo no es el tiempo, tal como lo conocemos, ¿no? Pero sé que en ese grado de atención máximo, lo que yo observo se funde conmigo, que soy el observador. Yo casi diría que por lo menos en la última pintura, trabajo por centímetro cuadrado, una cosa así, ¿no? En cuanto a la observación se refiere, O sea, yo me planteo este jardín y yo me hago un esquema riguroso sobre todo porque creo que el arte en el fondo es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces, lo que me importa es el camino para ese anhelo interno que cada individuo tiene. Yo por lo menos lo tengo, ¿no? Pero tengo muy claro que el camino que me trajo hasta aquí, a mí como persona me ha valido para, en primer lugar, para comprenderme a mí mismo, para desdramatizar muchas cosas y para sentirme cada vez más ligero. A mí siempre me dolió muchísimo, me duele mucho las preguntas que se me hacían cuando exponía, por ejemplo, esas pinturas de las que estás hablando, y eso que eran, en cierto modo, eran figurativas, pero con la abstracción, evidentemente, surgieron mucho más, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un divorcio, creo que el divorcio cada vez es más abismal, ¿no? Y yo creo que es un error que estamos cometiendo todos. Yo personalmente me lo planteo y trato de encontrar ese equilibrio, yo no sé si lo consigo, pero tengo muy en cuenta eso. Y no me estoy hablando en cuestiones económicas, si puedo vender más o puedo vender menos, no, eso me trae sin cuidado, sobre todo a estas alturas. Entonces, pero bueno, es un tema que me preocupa. Yo me doy cuenta que, por ejemplo, en los jóvenes, la pintura esta en relación a Máscara 17, viene por aquí gente joven, alumnos míos que fueron desde hace años, y yo me quedé sorprendido de que la pintura que más le gustaba, el momento que más le gustaba, pues es esta, la de Máscara 17, ¿no? Hace años, cuando estaba en Vigo, inevitablemente tenía necesidad
de vivir de mi trabajo. Digamos que era un anhelo mío, ¿no? Lo que pasa es que para cubrir todo eso, para conseguir todo eso, tenía que ir por unos caminos, por unos derroteros que me alejaban de lo que yo creía que debía de seguir. Entonces sopesé y dije que no. Es el tema el que escoge los colores. En mi caso, por lo menos, es así. Lo que pasa es que, dependiendo en qué punto esté, ¿no? En la pintura esta, la primera etapa, en la pintura gestual, era, digamos, descargar una energía emocional que estaba ahí contenida y que, por lo tanto, en fin, es una pintura gestual, la misma palabra lo dice, ¿no? La otra, la siguiente, digamos que me ayudaban mucho determinadas lecturas, determinados acontecimientos, el cine, en fin, la poesía que leía y después, claro, esta última ya no tiene nada que ver con todo lo anterior. Yo creo que la composición es un elemento muy importante dentro de un cuadro, pero creo que la base de todo es aquello que tú buscas de una forma desesperada, me explico, y que no sabes cómo hallarla. Entonces pues vas dando palos de ciego hasta que un buen día te das cuenta que el problema no está en lo que buscas, sino en el propio buscador. Y esto es la hostia, es un hallazgo, para mí ha supuesto un cambio radical en todo mi pensamiento y mi enfoque sobre la pintura, ¿no? O sea, yo siempre he sido un buscador, siempre lo he sido. Busqué a la desesperada, por aquí, por allá y por acullá. Pero hasta hace muy poquito tiempo, como 2 o 3 años, me di cuenta que el problema no era lo que tú buscabas, sino eras tú, tu propio buscador, el que buscaba. Y lo que hay que tratar es de comprender al buscador y no buscar tanto, porque al final la verdad está delante de tus narices. Pero antes dijiste una cosa que tengo que reconocerte y que has acertado ahí. Hay momentos, por ejemplo, cuando pinto los paisajes, llega un momento en que estoy agotadísimo del grado de atención al que llevo la pintura, ¿no? Y noto en mí cierto apresuramiento en los finales, lo reconozco. Pero es un problema de agotamiento, de que el grado de atención no puede más. Yo creo que hay tantos principios como cuadros. Yo creo que cada cuadro es una aventura en sí mismo y puede estar relacionado, pero creo que cada obra es una aventura en sí misma, es un proceso de búsqueda. Va a ser aquí, ¿no? Allí, entre esos dos, ahí. Mira, yo cuando expongo, termino por los suelos, o sea, y aunque me digan cosas hermosas de los trabajos que he expuesto, y siento un dolor que no sé cómo explicarlo, en el que notas que ese divorcio del que hablábamos antes, ¿no? Sin embargo, no lo noto tanto como con esta pintura última, ¿no? Y eso que la gente al verlos los traduce como paisajes. Yo, desde mi punto de vista, no pretendo hacer paisajes. Yo pretendo hacer una pintura, lo que pasa es que no me gusta tampoco definirla porque para eso está otra gente, ¿no? Pero me gusta el ejercicio de atención que hago y el cuadro incluso es lo de menos. El resultado es lo de menos. Me importa, cuidado, no
quiero crear malos entendidos. El cuadro me importa, de hecho para mí es el vehículo y por lo tanto tengo que cuidarlo al máximo. Pero al final lo importante es la mella que dejó en mí. Hice una especie de ejercicios que le llamé ejercicios de olvido, ¿no? Para tratar de centrarme al natural de todo lo que yo había plantado ahí y en el jardín, y bueno, pues eran dibujos continuos, y me daba cuenta que en la medida que los estaba ejercitando establecía como una especie de limpieza mental con respecto al pasado que había vivido recientemente en Vigo, ¿no? Con el tema este de la movida de Viguesa, etcétera, etcétera, que aunque fuese de una forma indirecta, yo ideológicamente no me sentía muy identificado, pero sí la viví indirectamente porque, bueno, estaba en Máscara, fui partícipe de la revista de Tintimán y otras cosas más, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, todo aquello declinó y fue cuando Rosa y yo decidimos romper con aquella dinámica. Y nada, nos venimos con una opción personal, sin nada más. Y aquí fue cuando empecé a enfrentarme con el paisaje. Yo creo que lo que pinto es una realidad visual, ¿no? O sea, tú la observas, le prestas atención, vas, digamos, delimitando los espacios de sombra, medios tonos, de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Dibujando previamente, pero yo creo que influye sobre todo el que vas encontrando determinadas personas en la vida, sobre todo a través de la lectura, que te van enseñando a cómo mirar, cómo enfrentarte a la naturaleza, no a través del pensamiento, sino a través de la observación, ¿no? Normalmente cuando nosotros vemos algo, inmediatamente lo que hacemos es ponerles un nombre, ¿no? Esa misma acción de ponerle un nombre, pues digamos que crea como una especie de distancia con lo que estás viendo, ¿no? Evidentemente es difícil porque el pensamiento va y viene, entra y sale y tal, y encuentra fisuras donde entrometerse, ¿no? No es lo mismo ver la naturaleza a través del pensamiento que a través de nada, me explico, verla directamente. Y eso Alberto Caeiro lo dice muy bien, o por lo menos a mí me gustó como lo decía, y creo que tiene mucha razón, sobre todo porque después este tipo de formas de ver lo encontré en determinadas culturas que coinciden en la misma forma, ¿no? Que no es, por ejemplo, como los pintores románticos veían la naturaleza, ¿no? Ellos sentían esa escisión con la naturaleza y por lo tanto había cierto desgarro, ¿no? Sin embargo, yo no siento ese desgarro. Hay una frase, una frase no, es un poema, ¿no?, de Alberto Caeiro que me gusta mucho, dice, recordar es una especie de traición a la naturaleza no recuerda. Pues bueno, para mí ese poema tiene una carga de profundidad tremenda que si queremos entrar dentro de ella, cambiaría mucho nuestra forma de vivir. Yo creo que la civilización nuestra le ha puesto unos buenos cuernos al pobre Van Gogh, en función, a ver si me explico, la vida que llevó, el sufrimiento que tuvo, la intensidad con que buscó lo que buscaba, y que después todo eso se reduzca a más dólares o menos dólares, ¿no? O sea, me parece que es propio de una sociedad enferma. Siempre voy con un blog de notas, con otro blog de apuntes de color, y la verdad es que es muy difícil decir qué momento o qué es lo que te lleva a escoger digamos un
una parte de esa realidad que vives para realizarla en un cuadro, ¿no? Yo creo que ahí es como si estuviésemos buscando agua. Vas paseando, escuchas el silencio, el ruido de las ramas y tal, y llega un momento en que dices tú, esto, y yo no puedo explicar eso, no puedo explicarlo. Yo supongo que es una combinación de elementos emocionales que concuerdan con la realidad que tú estás viendo, y hay una especie de comunión entre uno y otro. Había una lucha entre pintores realistas y pintores abstractos, ¿no? Que siempre hubo esa tensión, ¿no? Pero yo creo que es un debate ficticio. Yo creo que la realidad se puede manifestar de muchas formas, ¿no? Y yo en la naturaleza muchas veces no sé explicarlo, no tengo palabras para decir que yo en la naturaleza encuentro mucha abstracción. Antonio López, yo recuerdo una vez en Mondariz que fui a escucharle una conferencia, decía, ¿no? O sea, yo si tuviera que pintar en Galicia me volvería loco, ¿no? Textualmente fue lo que dijo. Y tiene razón, total y absoluta razón. Pero bueno, también es cierto que él, cuando trabaja en aquellos paisajes en fin, castellanos, digamos que la luz es mucho más, dura más en el tiempo, pero bueno, de todas maneras también cambia, por eso a veces vuelve al año siguiente a la misma hora y el mismo día. Pero bueno, aquí en Galicia eso difícilmente se puede hacer, salvo que hagas pintura rápida de un par de horas o 3 horas, ¿no? Pero claro, vas a la forma, vas a la mancha, ya no vas al detalle, ¿no? Y yo creo que para mí hoy el detalle es muy importante. Creo que ya está bien de pintura libre, entre comillas, justificando, no sé qué se justifica, y de manchas, que está muy bien, pero en el fondo creo que hay una necesidad más decorativa que otra cosa. Prefiero ir solo a pintar. Y aparte hasta canto pintando. Yo que soy un mal cantante, me sale cantando, porque celebro la vida cuando estoy pintando, me explico, celebro lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, y entonces pues prefiero ir solo. Yo soy pintor, yo me siento pintor y voy a seguir pintando. Yo no sé si soy antiguo, si soy moderno, es que me importa un carajo todo eso. Lo único que me importa es este templo, este pequeño templo que tengo aquí de 3 metros cuadrados, que es donde yo trabajo. Y a mí me valió venirme a la Armida, aquí a las Chozas, porque hay muchas horas de silencio, que hay muchas horas de soledad, de trabajo, y ahí es donde tú observas, prestas atención a todos tus recuerdos que te vienen de antaño y los ves con más claridad. Soy una persona comunicativa, social, explico, yo no huyo de la gente, pero sé que estar un poco solo está a la hostia de mí. La unidad que yo busco, pues es comprender que yo formo parte de toda esta familia y por lo tanto creo que las ideologías, incluso más el pensamiento, ya no es una herramienta adecuada para buscar esa unidad. Claro, si yo te digo que es el amor, cualquier persona que me escuche, y si es de izquierdas más todavía, pues evidentemente tomará sus distancias con respecto a ese término. Pero ¿qué problema tiene el amor? ¿No nos gusta? ¿Es ñoño? ¿Es romántico? No. Yo el amor que hablo es comprender que si nos quitamos los apellidos y dejamos de percibirnos como un cuerpo, me explico, de sentir que somos el cuerpo antes que percibirlos, al final todos somos una unidad, somos lo mismo. Joder, tocas a mi madre, coño, y tocas... en fin. Te puedo asegurar que lo que más heredé de ella es el amor por las plantas y por los árboles. A ella le gustaba mucho que pintase y tal, me daba todas las facilidades. Mi padre
se cabreaba conmigo, se cabreaba con ella, porque olía aceite, porque olía guarrás y todas esas cosas, y al final tuve que empezar a pintar en la terraza, y a veces hacía un frío de carallo. Ahí mi madre nunca se metió nada, y creo que es lo mejor que me dio, no meterse en nada, dejarme hacer a mí. Fue la única que me... Bueno, la única que me respetó, me explico, que me entendió. Pero sí heredé cosas el amor por las plantas. Yo tengo este jardín porque ella, pues, amaba también esas cosas, ¿no? Yo sigo paseando mañanas, tardes con mi perro y sigo pensando, siempre estoy pensando en términos de pintura. ¿Me explico? Tengo ahí 2 trazos o 3 trazos que no sé por dónde voy a salir. En estos momentos no puedo contestarte a eso. Pero sé que evidentemente no voy a hacer lo mismo que... Yo tengo, en cada forma de trabajar, yo le encuentro relación entre unas y otras. Yo sé que no es fácil encontrarlas, pero yo sí las encuentro, ¿no? Y yo creo que cubro unos 30, 40, 50 cuadros, entre 30 y 50 cuadros. A partir de ahí ya la potencia de las ideas ya son de tal fuerza que digo, basta ya, a otra cosa. Y empiezo a crear otro espacio, otra forma de trabajar. Tú sabes que a mí me llamaban el nano saltarín de pequeño, pues sigo siendo, en una palabra, y nada más. Hay pintores más continuistas, pero yo soy un pintor de resistencia.